soy Catalina Venegas, soy parte de Trayecto y me encuentro aquí con Paola Inostroza, quien es la autora de Terror en Halloween, una de nuestras novedades de infantil. Muy buenas, Paola, ¿cómo estás? Hola Catalina, mucho gusto, muy bien, gracias. Y bueno, vamos a comenzar esta entrevista para saber un poco de ti. Cuéntame de ti, cómo es tu trayectoria y cómo llegaste al final a escribir este libro. Bueno, soy Paula Inostroza, tengo 38 años, soy profesora de profesión, pero hace más o menos una década que no ejerzo mi profesión. Me he dedicado más que todo a maternar y a proyectos familiares o personales. Y comencé a escribir hace poco, de hecho este año, y partió más que todo por una necesidad de expresar emociones que es generalmente como parten todos los escritores, un poco de comunicar y expresar lo que uno va sintiendo. Y comencé a escribir cuentos, microcuentos, al principio frases cortas, pequeñas, y luego me comencé a interesar la literatura infantil y comencé a escribir varios cuentos. Escribí como 30 en menos de 3 meses y comencé a compartirlos con mi familia, empezaron a gustar y dije, ya voy a probar y voy a enviar mis cuentos a la editorial a ver qué pasa. Y así partió este desafío, también como un desafío personal. 30 cuentos, lo encuentro heavy. Y bueno, y yendo como un poco más de lleno a lo que es, bueno, asumo que este fue el cuento que al final como que vio la luz, triunfó así. Me imagino que con todas las ideas que tienes claramente puede seguir, puede aparecer otro dentro de muy poquito. Si Eh, escribiste 30 Sí, en la 3 verdad meses. que tengo muchos ahí en mi baúl literario y de hecho este no fue el primero que escribí, pero hice una votación familiar y miren, tengo todos estos títulos, ¿cuál les gustaría? Porque ellos lo leyeron todo, entonces, ¿cuál les gustaría que yo enviara a las editoriales para ver la opción de publicarlo? Y ese fue el más votado por mi familia y por eso decidí enviar Terror en Halloween finalmente. Es que en verdad creo que es un tema súper importante, como ya desde lo que uno aprende cuando es más chica, el tema de la menstruación o se aprende porque en la familia se hablaba y no era tabú, o porque en el colegio, cuando empezaron a ver los temas de sexualidad a partir de cuarto básico, se empieza a hablar, bueno, no sé en verdad ahora cómo estará el plan, pero hace un tiempo partían en cuarto básico recién a ver los temas de sexualidad y un poco más grande entre quinto y sexto se hablaba como el tema de la menstruación, pero las niñas que la tenían antes o mucho más pequeñas, como que no se saltaban, o sea, se saltaban como toda esta explicación. Entonces, encuentro que tu historia llega en un momento como, no, yo no conozco ningún libro como infantil que hable este tema, de la manera en la que tú lo haces, que es súper como de tu a tú. Sí, creo que eso es lo que más me gusta de este cuento, porque se aborda desde la perspectiva de una niña. Entonces, una niña en primera persona que explica más que todo los temores que siente, cómo enfrentó este momento, cómo fue aprendiendo y todas las dudas que tenía en su cabeza. Porque existen libros que hablan de la menstruación, pero están abordados desde la perspectiva profesional y de hecho son muy largos, muy extensos, con muchos tecnicismos, entonces las niñas muchas veces no se conectan bien con estos libros por lo mismo. Ahora, son buenísimos, sí, ayudan mucho a los padres para poder abordarlo, pero tenemos que pensar que hoy en día las niñas se ven enfrentadas a la menstruación o a la menarquia a los 9 años, a los 9, 10 años. Entonces son niñas muy pequeñas que no logran entender y comprender, entonces Terror en Halloween viene un poco a ayudar en esto a las niñas de que puedan conectarse con Luz, que es la protagonista, y como tú dijiste, es de tú a tú, por lo tanto van a poder sentirse identificadas con el personaje y van a poder aprender de una manera lúdica. ¿Y cómo fue, como, bueno, yo me imagino, como con, bueno, sí, esta historia, yo imagino que como tú me comentabas, has leído muchos libros como que tratan de la menstruación ya desde el más profesional, que son para niños un poco más grandes. Eh, ¿Viste ahí un vacío como más como en la literatura más hacia niñas? Como yo me imagino que este libro se puede trabajar desde mucho más, niños mucho más pequeños, no tienen por qué tener 8 9 años. Yo creo que por el lenguaje, por los dibujos, por la historia, se puede trabajar desde muy antes para que ya vayan entendiendo desde pequeñitas qué es lo que va a pasar, cómo lo pueden trabajar y así. Sí, yo creo que la edad adecuada es de los 8 años más o menos para adelante. Y, y sí, la idea es que se preparen con esto, ¿no? Que ya lo tomen cuando estén con la menstruación, aunque igual obviamente les va a servir,
pero creo que es un buen cuento que va a lograr ser una ayuda tanto para los padres como para las mismas menores, y también ojalá en algún momento se pueda usar también en los colegios porque falta mucha información. Y a mí lo que me inspiró más que todo es la historia de mi hija, de mi propia hija que pasó obviamente por esta etapa, y pude ver un poco cómo a ella le afectó y que fue difícil para ella enfrentarlo a su cuerpo. Y también sus amiguitas, sus compañeras del colegio. Entonces, claro, hay un vacío grande ahí. A pesar de la época en la que nos encontramos, se habla poco de la menarquía. Y en los colegios no se trata tampoco mucho el tema, y en las familias a veces te pasa por alto, y no se les dedica ni el tiempo para poder informar a las niñas o de prepararlas para esto, no asustarlas, pero sí de que estén preparadas, y normalizar un poco esto. ¿Y cómo fue el trabajo con tu ilustradora para llevar a cabo el proyecto? ¿Cómo fue este trabajo? Sí, fue un proceso hermoso. Es un libro que está hecho con mucho amor, tanto desde el diseño y la maquetación que trabajamos con Natalia, Dulce, que es una tremenda ilustradora. Admiré mucho su creatividad porque logró hacer unas ilustraciones preciosas que simbolizaban un poco las escenas, así que maravilloso. Me encantaron las ilustraciones, y la gente que ha podido verlo le gusta mucho. Y una pregunta más como, bueno, relacionado historia, porque tú lo que tratas de transmitir en tu libro es como la calma, la mamá siempre como que le dice, no, esta opción, y la niña igual está como súper asustada. ¿Por qué escogiste ponerle terror en Halloween y no, bueno, porque entendemos por qué le pusiste por Halloween, pero ¿por qué terror y no una frase un poquito más como, no sé si consoladora? A eso. Y es que parte un poco, tú que lo has podido leer, Lu al comienzo está con negación absoluta con respecto a este episodio. Entonces lo toma como algo trágico, como algo terrorífico, sobre todo haciendo la simbología un poco o el juego de palabras con Halloween. Entonces, al principio es eso, no quiero esto, no me gusta, no sé cómo abordarlo, no lo entiendo, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí, que soy una niña de 10 años? Entonces parte un poco con eso. Obviamente después ya comienza a entender, a comprender, a aceptar, ¿cierto?, que esta es parte natural de las mujeres y que es algo que va a tener que convivir prácticamente toda su vida con ello, y luego ya termina, ¿cierto?, aceptando finalmente y entendiendo un poco más. Entonces a eso va un poco el nombre del título. Claro, al final, bueno, sí, le eché una ojeada y porque tú tocas temas como, por ejemplo, no me quiero acostar, no quiero hacer mi cama o incluso salir a la calle, como con este cambio que puede ser al final un shock para las personas que menstruan. Claro, porque bueno, si tú piensas antiguamente, la menstruación llegaba aproximadamente 12, 14 años, donde uno ya estaba en una edad adolescente quizá un poco más madura. Entonces, por lo mismo que te comentaba anteriormente, ahora llega de forma prematura, 9, 10 años, entonces es complejo desde la perspectiva de niña enfrentar la menarquia. Entonces, por eso parte con un poco de temor, dudas, muchas preguntas. O sea, ¿me voy a manchar si salgo a la calle? ¿Esto me voy a desangrar prácticamente? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué pasa si? Entonces, todos los miedos y cuestionamientos que tiene una niña a esa edad. Me imagino. Y ya, para cerrar un poquito, me gustaría que nos dijeras por qué los padres y los niños y las niñas deberían leer este libro. ¿Cuál es la importancia de la formación eh, que trae tu texto? Y bueno, considero que Terror en Halloween es un hermoso relato, repito, que está hecho con mucho amor y está hecho para las niñas y para las familias. Ya a pesar de que está escrito quizás para las niñas, es familiar. Entonces, de hecho, hay muchas preguntas que se hace Lu que no están las respuestas en el texto. Entonces, es una oportunidad también de que los mismos padres o las hermanas, los hermanos puedan responderle a sus hijas, a sus sobrinas, a sus nietas con respecto a la menstruación. Entonces es un libro maravilloso, es un relato cortito, es un cuento, ya un cuento infantil, no tiene muchas páginas, pero es muy significativo. Y también lo que más me gusta es que tiene preguntas interactivas donde también las niñas van a poder contar su propia experiencia, hacer sus propias respuestas con respecto a esto, y también incluye
un calendario menstrual anual que también les va a servir a la niña para que puedan ir marcando y registrando sus periodos mes a mes. Entonces, es un libro maravilloso. Es muy completo. Si viene con un calendario y al final con preguntas como para trabajar en una Sí. introspección un poco más personal, Ah, es algo que va a servir como, no solamente cuando lo quieran, antes de tener la menstruación o después, sino como que cuando vayan creciendo, que, porque al final es un proceso, esto, en la sociedad sí se habla, ahora hay más cosas, pero tampoco es como que sigue siendo un tema muy abierto y encuentro muy bacán que tu libro como que ponga el tema sobre la mesa, así como desde una mirada mucho más infantil. sí, van a poder tener su historia ahí plasmada también en el libro, entonces ellas van a ser partícipes también y van a poder registrar lo que ellas sintieron, sus propias dudas. Y también hay una crítica un poco a los colegios, que muchas veces también las niñas sabemos que los baños no están adecuados o no se encuentran los implementos que las niñas necesitan para poder vivir quizás su menstruación en los colegios. Entonces, también aborda ese tema que es sumamente importante y que ojalá los colegios en algún momento se hagan cargo de esto y puedan tener no solo la toallita higiénica en la enfermería, sino que puedan tener los contenedores, el jabón que se necesita, el papel higiénico que a veces tampoco está. Entonces, también colaborar con eso, que es sumamente importante, que está dentro de la salud menstrual que necesitamos. Encuentro muy interesante ese punto que tocas, que fue un debate que se dio entre quienes no querían poner productos al final femenino en los baños porque lo encontraban como muy subido de tono, que al final no es así, es como lo mismo que el confort, que el jabón y Claro. cosas así, que al Y final es son algo que hay hormonas. que normalizar y que hay que trabajar y concientizar. Entonces, hay que hacer algo. Pues apunta también un poco a eso. Está súper. Y ya terminando, me gustaría que hicieras un, no sé si se llama, una invitación, a ver, ¿cómo sería? Sí, una invitación a, desde todos estos puntos que has tocado en esta entrevista, a quienes van a leer tu libro, quienes leyeron tu libro y quienes son posibles personas que deberían leer tu libro. Sí, bueno, el llamado es principalmente a los adultos que somos los mediadores con los niños y somos los que adquirimos los libros. Entonces, a poder darle la oportunidad a Terror en Halloween y poder obsequiarlo a tantas niñas que yo sé que lo necesitan y que les va a servir mucho en esta etapa, desde los 8 hasta los 11 años aproximadamente. Van a poder aprender de manera lúdica, entretenida, van a poder ir también resolviendo sus propias inquietudes. Quizás hay inquietudes que Lu no aborda, pero que quizás a las niñas en el momento de leer el libro le van a surgir y van a poder tener la confianza tal vez de preguntarle a los papás o a los tutores con respecto a esto. Y qué mejor que aprender directamente de sus propios padres, que son los indicados para poder abordar las preguntas y las respuestas con sus hijos. Y también, aunque es, como dije, escrito para niñas, también involucrar a los niños, porque ellos también es importante que conozcan este proceso por el que pasan las compañeras, por el que pasa su hermana, y también informarse con respecto a esto y de que ellos también pueden ser partícipes, entendiendo, empatizando, quizá no burlándose de esto, y entendiendo qué es lo que le pasa finalmente al cuerpo de las mujeres. Creo que va a ser una historia que va a abrir este debate mucho más, lo va a poner como en la mesa, de familias que quizás no lo hablan o como que hay mucha vergüenza generacional y creo que sirve mucho, así que esta entrevista, aunque cortita, ha sido súper como gratificante como escuchar este proceso, que ahora existen libros infantiles sobre el tema, no solamente libros con un lenguaje un poco más elevado. Eh, Así que eso creo que los lectores van a estar como súper contentos con tu historia. Y nada, agradecerte como la entrevista. También que este libro lo pueden encontrar en Feria Chilena del Libro, en Antártica, en Busca Libre, en Traito Bookstore, Traito.cl y las mejores librerías del país. Así que muchas gracias por tu tiempo, Paola. Por Gracias, Gladys. Muchas gracias. que estés súper.